Como cada año, Forbes ha lanzado su lista de las personas más ricas del mundo. La guerra, la pandemia y la caída de los mercados bursátiles han sido factores fundamentales que han afectado la fortuna de los más multimillonarios del planeta, para bien y para mal. Como resultado, 329 personas salieron de la lista en comparación con el año pasado, pero 236 nuevas personas se han unido. En cuanto a la metodología para localizar a estas personas, Forbes analiza el precio de las acciones de sus empresas, el tipo de cambio, activos como empresas privadas, bienes raíces, arte y más, por lo que el monto de riqueza es una estimación muy cercana a la realidad. En total, Forbes contabiliza a 2.668 multimillonarios en todo el planeta, pero en este video te hablaré de los 10 más ricos. Así que si te gustaría conocerlos, ponte cómodo y disfruta el video. En la 10ª posición viajamos a la India, para ser más específicos a la ciudad de Mumbai. Mukesh Ambani nació en Aden, Yemen, pero desde muy pequeño se fue a vivir a la India debido a los negocios de su padre, que se dedicaba a las especias y a la industria textil. Cuando recién se mudaron a la India, el estado financiero de la familia mejoró ligeramente, pero Ambani todavía vivía en una sociedad comunal, usaba el transporte público y nunca recibió una prestación. Cuando creció, comenzó a ayudar a su padre a administrar el negocio familiar, una pequeña empresa llamada Reliance Industries Limited, un negocio que hoy en día es el más valioso de toda la India por capitalización de mercado, y que lo ha convertido en el hombre más acaudalado de todo el país. Esta empresa tiene diversos negocios que incluyen energía, petroquímica, gas natural, comercio minorista, telecomunicaciones, medios masivos y textiles. Y la realidad es que este conglomerado es una de las empresas más rentables, no solo de la India, sino también del mundo entero, siendo parte de la lista Fortune Global 500, lista de la que ya hemos hablado en este canal. En la 9ª posición se encuentra una persona cercana a Bill Gates, ya que llegó a trabajar como CEO de Microsoft desde el año 2000 hasta el 2014. Su mandato y legado como CEO de Microsoft ha recibido una recepción mixta, con la compañía triplicando las ventas y duplicando las ganancias, pero perdiendo su dominio del mercado y dejando pasar las tendencias tecnológicas del siglo XXI, como el dominio de los teléfonos inteligentes como iPhone y Android. En la actualidad es el propietario de Los Ángeles Clippers de la NBA, franquicia que compró por un valor de $2.000 millones en 2014. Y en la actualidad claramente es uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Nacido en Nueva York, Larry Ellison es una de las nuevas caras de esta lista. Este señor es un emprendedor multimillonario e informático teórico estadounidense, cofundador de la empresa Oracle, de la cual posee un 35%, y de la cual fue director ejecutivo desde 1977 hasta el 2015. Considerado como excéntrico por sus gustos extravagantes, ya que entre sus posesiones se encuentra una isla privada, Larry Ellison es uno de los multimillonarios más conocidos. Su empresa Oracle Corporation es una de las empresas de software más importantes y valiosas del mundo, la cual se ha enfocado en crear softwares de distintos tipos para propósitos empresariales. De hecho, la tecnología Oracle se encuentra en muchas industrias del mundo y en las oficinas de 98 de las 100 empresas más valiosas de este planeta, por lo que no quedan dudas del nivel económico que tiene este hombre. Los siguientes 2 puestos son inseparables. Nacido en Moscú, pero nacionalizado estadounidense, el empresario e informático Sergey Brin fundó junto con Larry Page una pequeña empresa llamada Google, de la que actualmente poseen en conjunto el 16% de la compañía, una cifra muy significativa. Larry Page y Sergey Brin han formado durante las últimas 2 décadas un dúo inseparable en Silicon Valley, desde que juntos crearon Google en un dormitorio de Stanford, la Universidad de los Genios Tecnológicos. El principal producto que ofrece Google es su motor de búsqueda. Sin embargo, no es lo único que hace esta empresa, ya que también cuenta con negocios en publicidad, investigación biotecnológica, internet, coches autónomos, drones, big data, startups y negocios financieros. Actualmente, Page ha centrado su interés en proyectos futuristas como desarrollar la tecnología para coches voladores, mientras que Sergey Brin ha trabajado en proyectos mucho más filantrópicos y humanitarios. Para hablar de Sergey Brin y Larry Page se necesitaría de todo un video completo, y de hecho ya existe en el canal, así que te lo voy a dejar aquí arriba para que le eches un vistazo. Y sigamos con las siguientes posiciones. La siguiente posición es para el mejor inversionista de la historia, ya que se ha hecho millonario gracias a su genialidad al momento de invertir en acciones de la bolsa de valores. Su empresa Berkshire Hathaway es dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales, como American Express, Costco, Coca-Cola, UPS, Comcast, etc. Conocido como el oráculo de Omaha, Buffett lleva un estilo de vida austero, a pesar de su inmensa riqueza. Y de hecho, el hombre está en proceso de regalar todo ese dinero a la caridad,
planeando quedarse solo con 1% al momento de su muerte. Uno de los mejores amigos de Buffett es Bill Gates, y él es el cuarto hombre más rico del planeta. Es un empresario, informático y filántropo estadounidense, conocido por haber creado y fundado junto con Paul Allen la empresa Microsoft. De igual forma, es conocido por haber creado también con Paul Allen el sistema operativo para computadoras Windows. Antes del estallido de la burbuja de las .com, a principios de los años 2000, su patrimonio neto ascendió a $114.100 millones, lo que lo convirtió en la 10ª persona más rica de toda la historia de la humanidad. Bill Gates se mantiene en la lista de los hombres más ricos del mundo, gracias al impacto que dejó en el mundo de la computación. Actualmente, Gates se enfoca en esfuerzos para pelear contra el cambio climático, además de ayudar a diferentes causas a través de la Bill and Melinda Gates Foundation. La tercera posición se encuentra en Francia. Bernard Arnault es el presidente y jefe ejecutivo del conglomerado más grande de bienes de lujo en el mundo, Louis Vuitton, la cual realmente engloba a las marcas más importantes que vinculamos al mundo del lujo y del alto nivel. En su nombre podemos identificar algunas de las marcas principales como Louis Vuitton y Moët Chandon, siendo esas primeras en fusionarse junto con el producto de coñac Hennessy. Sin embargo, la marca posee alrededor de 60 subsidiarias, con cada una manejando un pequeño número de marcas de alto prestigio. En general, desde que Arnault se convirtió en líder de esta empresa, se ha seguido un plan ambicioso cuyos frutos pueden verse en su valuación actual, a través de un constante crecimiento basado en inversiones y en la compra de algunas marcas, además de una colocación en el mercado actual, se ha convertido en el conglomerado de moda y lujo más grande de todo el planeta. En el segundo lugar se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Nacido en Albuquerque y criado en Houston y Miami, Bezos trabajó en Wall Street en una variedad de campos relacionados desde 1986 hasta principios de 1994, año en el que fundó Amazon. La compañía comenzó como una librería en línea y desde entonces se ha expandido a una amplia variedad de otros productos y servicios de comercio electrónico, que incluyen transmisión de video y audio, computación en la nube e inteligencia artificial. Actualmente es la compañía de ventas en línea más grande del mundo, la compañía de internet más grande por ingresos y el proveedor más grande del mundo de asistentes virtuales y servicios de infraestructura en la nube a través de su sucursal Amazon Web Services. Actualmente, Bezos es el presidente ejecutivo de la compañía y se encuentra trabajando en nuevos proyectos, entre los que destacan la compañía espacial Blue Origin, empresa que lanzó al espacio el cohete espacial New Shepard, con Jeff Bezos adentro. Elon Musk, quien acaba de comprar casi el 10% de las acciones de Twitter, disparando su valor, es el hombre más rico del mundo, con $219.000 millones, superando por mucho a Jeff Bezos. Esto gracias al éxito que ha mantenido Tesla a pesar de sus controversias, y a SpaceX, por ser la empresa a la vanguardia del futuro de la exploración espacial. Nacido en Sudáfrica, Elon Musk es un físico, programador y empresario nacionalizado canadiense y estadounidense. Además de Tesla, este hombre ha sido cofundador de empresas de la talla de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Musk es presentado por Forbes como el hombre que ha revolucionado el transporte, tanto en la Tierra con Tesla como en el espacio mediante el fabricante de cohetes SpaceX. Asimismo, es considerado uno de los empresarios más visionarios, pero al mismo tiempo más polémicos, especialmente por su hiperactividad en las redes sociales, donde le gusta opinar de múltiples temas más allá de lo políticamente correcto. Pero lo cierto es que es una persona con muchísima personalidad, y hoy por hoy es el hombre más rico del mundo en cuanto a dinero se refiere. Inversionistas, ¿qué les parecieron estos empresarios? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. De esta manera me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.